Hola, ¿cómo están? Les habla Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar. Les doy la bienvenida a este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto, en el cual vamos a tratar sobre los distintos tipos de dólar y cómo se aplican a distintas y diferentes situaciones que podamos enfrentar en nuestra vida cotidiana. El día de hoy vamos a analizar cuáles son los distintos tipos de dólares que pueden aplicarse a situaciones de las familias, qué impuestos están incluidos en cada caso y veremos cómo se puede acceder a cada una de las diferentes situaciones. Ahorro, gastos con tarjeta, compra de viajes y turismo. Y luego veremos cómo se aplican las percepciones de AFIP y cuáles son las opciones para pagar estos gastos que uno realiza en dólares con tarjeta. Por último, vamos a detallar cómo y cuándo se pueden recuperar las percepciones de AFIP según cada persona y terminaremos el encuentro con algunas consideraciones finales. Bien, para empezar, hagamos un breve repaso de los distintos tipos de dólares que hay. Aquí no vamos a mencionar a todos, sino solamente a los que pueden llegar a impactar en nuestras actividades personales o familiares, que son las más comunes. Bueno, en primer lugar, el dólar oficial es el dólar minorista, el tipo de cambio minorista del Banco Central, que se aplica a muy pocas operaciones, pero es el que se toma de referencia de muchas de otras, de todas las demás cotizaciones que se van calculando sobre ese. Uno de los dólares que podemos acceder es el dólar ahorro, que se compra en bancos o casas de cambio, y es el que se puede comprar hasta $200 por mes, según algunas restricciones que veremos luego. El dólar servicios, el que usamos para pagar suscripciones como Netflix, Amazon, Spotify, software, etc. El dólar tarjeta es para pagar gastos en dólares con tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Se pueden hacer compras desde el país del exterior y acaba de depender mucho si es mayor o menor el gasto de $300 por mes. Después tenemos el dólar turista o dólar Qatar, el que ahora se lo conoce como dólar Qatar, que se lo utiliza para pagar los viajes y los servicios turísticos al exterior que venden las agencias de viaje y las aerolíneas. Y después tenemos estos dos dólares que en realidad no son una cotización oficial del dólar. El dólar blue, que es el que se vende en el mercado negro, el mercado informal, y el dólar MEP o dólar bolsa, que no es una operación de cambio, sino que es una operación que surge de la compra-venta de títulos dolarizados que cotizan en pesos. Ya vamos a ver a continuación cada uno de estos casos. Bien, para llegar a cada una de las distintas cotizaciones del dólar, el gobierno, en lugar de modificar el tipo de cambio, lo que hizo fue aplicar distintos impuestos y pagos a cuenta que detallamos aquí. El primero, es el IVA a los servicios del exterior, es el impuesto al valor agregado que conocemos todos. Este IVA a servicios del exterior está hace varios años, antes del CEPO incluso, y es un 21%, que en su momento se lo llamó impuesto Netflix, como para ponerle un nombre porque se aplica a este tipo de servicios de suscripción del exterior. Después sí están cuando vino el cepo cambiario, a partir de diciembre de 2019 se empezaron a implementar distintos recargos. El primero fue el impuesto país, que es país, o el impuesto solidario, país solidario, y el porcentaje es el 30% para todas las operaciones de cambio en general, o en el caso del pago de los servicios que ya tenía el 21%, se le aplicó el 8%, porque ahí el 21 más el 8 hacen el 30%. Luego, en 2020, 2021 y 2022 se fueron agregando varias percepciones, que en realidad las percepciones son pagos a cuenta de impuestos nacionales que recauda AFIP. La primera percepción, que es de la resolución 4815, ahí tienen el número, fue del 35%, luego subió al 45% para algunos casos, y es a cuenta del impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Este año, en octubre de 2022, se agregó otra percepción del 25%, con la particularidad que esta percepción solamente es a cuenta de bienes personales, no de ganancias. Ahí están
los números y las resoluciones generales de AFIP para que las tengan de referencia. Si las quieren ver, porque a veces nos resumen las tarjetas o en las cuentas, sale discriminado y ustedes lo pueden ver ahí en detalle. Bueno, con estas combinaciones, por supuesto, se van formando las distintas cotizaciones del dólar. En este cuadro ven una comparación para que les quede claro de los diferentes dólares, qué impuestos o percepciones se aplican en cada caso y cuál es el tipo de cambio que finalmente va quedando para pagar. Se los comparto ahora para que lo tengan de referencia y lo pueden ir consultando a lo largo de toda esta exposición porque vamos a ir tratando de ahora. Estas cotizaciones tienen fecha del 29 de noviembre 2022, pero por supuesto van variando todos los días. Sobre todo tengan en cuenta que el dólar oficial está subiendo a un ritmo similar o igual o un poco mayor a la inflación. Y bueno, y el BEP, el dólar blue y el dólar MEP tienen bastante variación, suben y bajan. Empezamos a detallar distintas situaciones que podemos enfrentar. En este caso vamos a empezar para ver qué opciones tenemos para si queremos ahorrar en dólares. Bueno, la primera, por supuesto, es comprar el dólar ahorro, lo que era tradicional antes del cepo, que no tenía tenía una restricción, sí, pero era demasiado alta. Esta, por supuesto, la compra del dólar ahorro está limitada a $200 por mes. Es la cotización más barata, pero no todos pueden acceder a él. ¿Y cómo se compone? Con el dólar oficial, sumado el 30% del impuesto país, más el 35% de la primera percepción a cuenta de ganancia y bienes personales, o sea que es el oficial más un 65%. La segunda alternativa que tenemos, si no podemos comprar dólar ahorro, o si queremos comprar más de los $200, es adquirir el dólar MEP o el dólar contado con liquidación. La diferencia entre el MEP y el contado con liquidación, SSCL, es que mientras el MEP se hace una operación contra una cuenta en dólares en la Argentina, el contado con liquidación, los dólares finalmente se sacan a una cuenta del exterior. Acá vamos a hablar solamente de dólar MEP, vamos a hacerlo bien sencillo, pero los casos son muy similares. Esto no tiene ninguna percepción ni impuestos, sino que el tipo de cambio surge de la diferencia del precio del mismo título que cotiza en pesos y en dólares. Esa diferencia, ahí surge un tipo de cambio implícito. Y la tercera opción, por supuesto, para quien no pueda adquirir en el mercado oficial o en el mercado financiero con pesos en blanco, puede ir al comprar el dólar blue en el mercado informal. Y una restricción importante, por eso entre el dólar ahorro y el dólar MEPS, es que quien compra dólar ahorro no puede comprar dólar MEP por los 90 días posteriores, ni tampoco puede haber comprado los 90 días antes. O sea, hay una restricción de 90 días antes y después de cualquiera entre estas dos opciones. Repasemos acá rápidamente quiénes pueden acceder a los $200 del dólar ahorro, que hoy es la opción más barata. Según dice la normativa, pueden acceder a aquellos que tienen ingresos formales que superen determinados montos. No hay un monto establecido, sino que los bancos hacen ciertos cálculos y en general está habilitado para asalariados en relación de dependencia, para jubilados o pensionados que tengan ingresos altos, no para los jubilados de la mínima ni pensionados que cobren la mínima. También algunos autónomos, pero que tienen que demostrar altos ingresos. En general, los monotributistas se los rechaza, salvo casos bastante excepcionales. En estos casos, asalariados, jubilados, pensionados, autónomos no tienen que haber sido beneficiarios de planes o de ayudas sociales, con excepción de asignaciones familiares. Hubo un caso que limitó mucho el acceso al dólar ahorro, que es de las personas que habían cobrado el ATP por parte que sus empresas habían recibido y se lo habían pagado. Bueno, todos esos empleados quedaron afuera del dólar ahorro. Y tampoco pueden comprar quienes sacaron los créditos a tasa cero de monotributistas autónomos, los deudores bancarios que tuvieron refinanciaciones durante la cuarentena, si ustedes recuerdan,
Los cotitulares de las cuentas, o sea, si uno tiene cuenta en dólares, solamente puede comprar uno. Y lo que se agregó ahora es que tampoco pueden acceder al dólar ahorro los beneficiarios de subsidios energéticos de la luz, agua y gas. Veamos cómo es el tema del dólar MEP, que es uno de los dólares financieros, o dólar bolsa, también se puede conocer con ese nombre, que tiene como ventaja respecto al dólar ahorro que no tiene un monto máximo de los $200. En realidad este caso no es una operación de cambiaria, no está en el mercado cambiario, sino que el dólar MEP es el tipo de cambio implícito que surge de la compra-venta de los títulos dolarizados que cotizan en la bolsa. ¿Qué necesitamos para comprar? Bueno, una cuenta que se llama comitente o cuenta de inversión y también una cuenta en dólares, además de la cuenta en pesos. Todo se hace a través de cuentas bancarias, o sea que el dinero tiene que estar en blanco en un banco, empezar en un banco y termina en un banco. Las cuentas comitentes y las cuentas de inversión se pueden abrir en algunos bancos, no todos lo tienen, pero hay muchos que se puede abrir desde el home banking, es muy sencillo. O si el banco que uno opera no tiene cuenta comitente, uno podría tener una sociedad de bolsa. También es muy sencillo abrir una cuenta en una sociedad de bolsa. Hay muchas que son digitales y todo, hoy se hace todo online. ¿Cómo se compra el dólar MEP? La operatoria es bastante simple, hay que saber 2 o 3 cuestiones ahí de qué títulos usar, pero uno lo que tiene que hacer es adquirir el título dolarizado con pesos, desde la cuenta en pesos, esperar 24 horas de una cuestión que se llama parking, porque hay que esperar hasta el día siguiente, y al día siguiente se venden esos mismos títulos, pero en vez de contrapesos, contra dólares. Esos dólares luego se acreditan en la cuenta en moneda extranjera que tenemos en el banco. También podemos realizar la operación inversa, o sea, vender dólar MEP. Si tenemos dólares en nuestra cuenta y los queremos vender, esa operación no tiene parking, o sea que se puede hacer en el momento, es inmediata. Y hay algunos bancos, lo han hecho bien sencillo y tienen un botoncito que dice venta dólar MEP. O sea, uno no tiene que comprar el título y venderlo, sino que ya lo hace el banco por. Y sí también tienen restricciones menores que las del dólar ahorro. Están restringidos los beneficiarios de crédito a tasa cero, estos de los monotributos, los deudores bancarios con deudas refinanciados, y también se agregó ahora el tema de los subsidios energéticos. O sea, el que tiene subsidios de agua, luz o gas no puede ni comprar dólar ahorro ni comprar dólar bolsa. Y como les dije antes, está esta restricción de los 90 días para el que compró dólar ahorro antes. Pasemos ahora a otra operación que involucra dólares, como son los pagos de servicios al exterior. Esto que hablamos al comienzo de estos servicios de streaming como Spotify, Amazon, Netflix, Disney Plus, Star Plus, etc. Todo lo que son licencias de software, pago de licencias de Microsoft, Windows, Google, Outlook, etc. O cuestiones similares, todo eso son lo que acá llamamos pago de servicios al exterior en dólares. Y acá, además de la cotización del dólar oficial, se le suma este 21% de IVA, como les había comentado al principio, el impuesto país al 8% para hacer entre ambos un 30%, luego se le suma la percepción del 45%, en este caso, la percepción primera de ganancias y bienes personales, y no se le agrega la percepción del 25%, siempre y cuando los gastos con tarjeta de todo ese mes, todos los gastos con tarjeta que uno tuvo ese mes, no superen los $300. Mientras paguemos los servicios normalmente y los gastos no superen los $300, no se incluye el 25%. Y ahí les pongo una aclaración, que hay veces que el consumo viene en pesos, porque se especifica, y otras veces las empresas los ponen en dólares. O sea que, de todas formas, siempre son consumos del exterior que tienen toda esta percepción. Otra operación que es de mucha relevancia, sobre todo en épocas ahora de vacaciones, es el dólar turista o el dólar Qatar, que se usa para comprar viajes o servicios turísticos al exterior. Este dólar Qatar
recordemos que se le puso ese nombre para ponerle algún nombre interesante, pero en realidad no se aplica solamente a esto del Mundial de Fútbol, sino que ya queda para todos los viajes que uno compre de ahora en más. Este dólar Qatar son todo lo que se aplicaba antes más el 25% de la percepción nueva. Acá, a diferencia del resto de gastos con tarjeta, todos los viajes y los servicios turísticos tienen incluida la percepción del 25% sin un monto mínimo, o sea, no rige ese piso de $300. Entonces, la cotización queda el dólar oficial más el 30% del impuesto país más el 45% de la primera percepción más el 25% de esta nueva percepción. En total es el dólar oficial más un 100%, o sea, el doble que el dólar oficial. Si ustedes vuelvan al cuadrito que les compartí antes y se van a dar cuenta que es exactamente el doble. Y acá hay una cuestión interesante que les pongo ahí, es que si uno compra los viajes, un pasaje de avión, por ejemplo, en una agencia de viajes o una aerolínea de Argentina, los precios, si bien están al exterior y tienen discriminado todas las percepciones, van a venir en pesos en la tarjeta de crédito. En cambio, si uno compra en una agencia de viaje del exterior, una agencia de viaje extranjera, es de una página web del exterior, los precios vienen en dólares. Esto no es menor, sobre todo en los pasajes o en los viajes, que son montos importantes, porque los precios en pesos ya está congelado el tipo de cambio, la cotización del dólar del día que compramos. En cambio, en el caso de que los precios nos vengan en dólares en nuestra tarjeta de crédito, la vamos a tener que pagar al precio de la cotización del día del pago. Y ahí podemos sufrir el riesgo de que haya algún salto devaluatorio más adelante cuando vayamos a pagar la tarjeta, ¿no? Una vez que estamos afuera del país, que estamos viajando, ¿cómo podemos pagar los consumos? Bueno, tenemos la posibilidad de abonar con tarjeta de débito. Por ahora está permitido pagar con la tarjeta de débito desde una cuenta en pesos o desde una cuenta en dólares. Quiero recordarles que antes de 2015, ese último tiempo, hubo varios meses que estuvo prohibido pagar desde la cuenta en pesos, sí o sí había que hacerlo desde la cuenta en dólares. O sea, por ahora se puede hacer desde las dos. Hay que elegir en el momento de viajar y informar al banco cuál es la cuenta que uno prefiere que le debiten esos gastos. Y también se puede abonar con una tarjeta de crédito. En ese caso, los gastos vienen en dólares. En ambos casos se aplica lo que se llama dólar tarjeta. Son nombres que les vamos poniendo para diferenciar unos de otros. El dólar tarjeta está compuesto por el dólar oficial, más el 30% del impuesto país, más un 45% de la percepción a cuenta de ganancia y bienes personales. Este 25% último que se aplica desde octubre de este año solamente se va a recargar en el mes si ese mes se supera los $300 de gastos mensuales. Este límite es por persona y por mes. Y acá voy a hacer una aclaración. Los bancos se les complica mucho saber, tuvieron problemas de sistema, yo todavía no sé si realmente lo han podido solucionar, pero bueno, por ahí no todos lo tienen solucionado. Tienen problemas de sistemas para saber cuánto gastó la misma persona con otro banco. Entonces, si nosotros hacemos gastos con tarjetas de distintos bancos, es muy probable que ninguno de ellos dos sepan que hemos superado esos $300 y no nos van a cobrar esa percepción del 25%. Pero tengan en cuenta lo siguiente. La normativa dice que la AFIP puede reclamar que si el banco no aplicó la percepción, que la persona tenga que hacer una declaración jurada, un trámite e ingresar ese monto después. O sea que, en principio, el banco puede no cobrarlo, pero esto no quiere decir que no lo tengamos que abonar. Y acá hay una recomendación que les dejo ahí, que como si no superamos los $300 en el mes de gastos, no nos cobran ese 25%, y si no tenemos el viaje ni nada que justo caiga ese mes, nos convendría, si vamos de viaje,
dividir esos gastos entre varias personas, o gastar una parte en efectivo en vez de gastar con tarjeta, no gastar con tarjeta más de $300 y gastar el resto en efectivo, por ejemplo, o que haya personas distintas que lo hagan. Siempre y cuando podamos evitar ese 25, sería lo ideal. Este otro caso de realizar compras al exterior con tarjeta, pero es desde Argentina. Es muy, muy similar al caso anterior, realmente es casi igual. Si bien lo vemos por separado, es para que sepan que se puede hacer, pero es muy parecido. ¿Qué estamos hablando? Por ejemplo, compramos algo por Amazon, o compramos esto del alojamiento, o el servicio de alquiler de un auto, una excursión, etcétera. Todo eso lo podemos comprar desde Argentina y pagarlo con tarjeta de débito desde una cuenta en pesos o en dólares, o con tarjeta de crédito. Y es todo igual. Digamos, se aplica el oficial más el 30 más el 45, que es el oficial más el 75, y ese 25 solamente si supera los $300. Y bueno, ya la recomendación es exactamente la misma: controlar estos montos, tratar de que si uno va a hacer un gasto, puede hacer varios gastos, tratar de separarlo en distintos meses, etc. Y acá sí tengan en cuenta que todos los gastos con tarjeta, estamos hablando de los gastos de servicio, los gastos de compras al exterior o los gastos que uno haga en un viaje al exterior, todos estos que haga la misma persona suman para el piso de $300. No la misma tarjeta, sino la misma persona en el mismo mes. Ahora les quiero comentar un tema del que no hay mucha difusión, no se habla mucho, que es cuándo se aplican las percepciones, esta percepción del 45 y el 25. Si bien quizás uno no le presta atención, sí es muy relevante ahora a fin de año. ¿Por qué? Porque estas percepciones uno las puede recuperar, como vamos a ver después, pero lo puede hacer recién al año calendario siguiente. Entonces, no es lo mismo que la percepción se aplique antes de fin de año, en diciembre, que en enero, porque si se aplica en diciembre, se puede recuperar ahora, diciembre de 2022, se recupera en 2023, pero si yo la percepción me la computan recién en enero, recién la voy a poder recuperar en 2024. Entonces, ¿cuándo se aplica cada cosa? En los gastos con tarjeta de débito que vimos, siempre estamos hablando gastos dolarizados, ¿no? Se aplican el día de la compra, porque se debita ese mismo día, se debitan los pesos y también se debitan las percepciones. Eso no hay mucho problema. El tema es cuando hay gastos con tarjeta de crédito en pesos. Cuando son gastos con tarjeta de crédito, cuando son en pesos, por ejemplo, cuando dijimos comprarle un pasaje a una agencia de viaje o a una aerolínea del país, la percepción se aplica el día de la facturación, o sea, el día que se factura la compra. Nos viene la factura con el nombre, con la fecha de compra y la percepción. Pero en el caso de todos estos gastos con tarjeta de crédito que hagamos en dólares, que pueden ser cuando viajamos, cuando compramos alojamientos, cuando alquilamos un auto en el exterior, o cuando compramos una agencia de viaje del exterior, etcétera, todo lo que nos venga con la tarjeta de crédito en dólares, la percepción se aplica el día del cierre del resumen de la tarjeta. Entonces, si la tarjeta vence antes de fin de mes, por ejemplo, supongamos que vence el día 24 de diciembre la tarjeta, y nosotros hacemos el gasto el 28 de diciembre, esa percepción recién nos la van a computar en enero y la vamos a poder recuperar en 2024. Pero si hiciéramos el gasto antes del 24 de diciembre, que cierra la tarjeta, la percepción nos la computan en diciembre y la vamos a poder recuperar en 2023. Entonces, no es un tema relevante justo ahora a fin de año. Bueno, acá me voy a tener un poco en los gastos que hacemos con tarjeta, gastos en dólares que hacemos con tarjeta. O sea, esto no se aplica, por supuesto, a la opción de dólar ahorro ni... En el resumen de la tarjeta de crédito, todos estos consumos en dólares nos van a venir por separado. Por un lado van a estar el ítem del gasto, va a decir el gasto con los dólares, y más abajo, al final del resumen, van a estar las percepciones
que vienen cada una de las resoluciones generales que ustedes vimos ahí, el impuesto país, la 4815, la 5272, vienen separadas, pero todas las compras están juntas por cada una de esas resoluciones. Y esas percepciones están en pesos. O sea, el resumen nos viene una parte en dólares y otra parte en pesos con las percepciones. A la tarjeta de crédito tenemos dos opciones, las podemos pagar en pesos o las podemos pagar en dólares. Si pagamos el consumo dolarizado en pesos, el consumo que nos había venido en dólares lo vamos a pagar al tipo de cambio oficial del día del pago. Ahora, las percepciones, como les dije, se aplican al cierre del resumen. Entonces, las percepciones que ya están en pesos están al tipo de cambio del cierre del resumen. Y como viene aumentando el dólar minorista, es probable que sean diferentes, ¿no es cierto? Y por supuesto que ahí podemos recuperar estas percepciones al año siguiente, como les dije, en 2023 o en 2024, según la fecha del gasto. Si optamos, pero también podemos, en vez de pagar en pesos, esos consumos dolarizados los podemos pagar en dólares. Si se abona el monto en dólares, podemos ir en efectivo por ventanilla y irlo a pagar, o bien podemos pagar con nuestra cuenta en dólares. Lo que tenemos que hacer es pagar el monto que está en moneda extranjera y no abonar la parte de las percepciones y del impuesto país que viene en pesos. Entonces, lo que nos va a quedar acá es una suerte de deuda en el resumen, o sea, nos va a quedar ese monto sin pagar, pero al mes siguiente la tarjeta lo tiene que compensar porque va a considerar que yo lo pagué en dólares. Si no lo hace, lo tengo que reclamar. Y acá un tema interesante e importante recordar es que cuando pagamos en dólares, con dólar billete o con la cuenta en moneda extranjera, no nos aplican las percepciones y no podemos recuperar esas percepciones porque no las hemos pagado. Entonces acá cabe preguntarse si uno tuviera los dólares o tuviera los pesos y puede comprar dólares, ¿qué nos conviene? ¿Pagamos en pesos o pagamos en dólares? Bueno, estamos hablando del caso de que apliquemos la percepción del 25%. Si ustedes ven la cotización de hoy en el cuadro que les pasé antes, cuando pagamos con el 25%, el tipo de cambio del dólar Qatar, que le dijimos, o dólar turista, es de 347 pesos a la fecha actual, al 29 de noviembre. Pero a la misma fecha, si con esos pesos o sea, si pagáramos en pesos, nos cobrarían el tipo de cambio 347 pesos. Ahora, si pagáramos en dólares, podríamos comprar con esos pesos dólar MEP o dólar blue a 315 aproximadamente. Están entre 312, 320, han ido oscilando estos días. Entonces, uno diría, bueno, me conviene con esos pesos comprar dólares, pagar el resumen de la tarjeta en dólares. Pero acá no estamos considerando que si pagamos en pesos, una parte de esos recargos que nos hacen, el 45 más el 25, lo vamos a poder recuperar. Cuando metemos en la ecuación esto que vamos a recuperar una parte, entonces ahí la cosa cambia, porque bueno, ya no sería tanta la diferencia entre pagar en pesos o en dólares. Si bien no todo el mundo puede recuperar esta percepción, eso es muy importante, sí hay dos cuestiones a tener muy en cuenta para ver si nos conviene pagar a 3.15, comprar dólar a 3.15 o pagar en peso a 3.47. El primer tema es la fecha de la percepción. Como les dije antes, si la percepción del gasto la hacen en diciembre, yo la voy a poder recuperar al año siguiente. O sea, si la hago ahora en diciembre de 2022, la podré recuperar en 2023. La recuperación demora unos meses, no es a principio de año, es más bien a mitad del año. Y si bien es un valor histórico que se paga sin ajustar por inflación, yo voy a obtener ese reintegro y me podría convenir pagar en pesos. Ahí va a depender del otro tema, el segundo tema que puse ahí, que es la brecha, o sea, la diferencia entre el dólar blue on MEP o el dólar Qatar. Hoy tenemos una diferencia de 3.15 a 3.47, pero si esa brecha se achica, o sea, si el dólar MEP o el dólar blue están igual que el dólar Qatar, me conviene pagar en pesos. O sea, ahí ya no hay ninguna diferencia. No voy a comprar
dólar MEP a 340, 350, ya no me conviene. Ahí pago en pesos. Entonces, la brecha cambiaria también es un tema. Ahora, ¿qué pasa si yo voy en enero, si hago el gasto, la percepción en enero, en realidad ahí me va a convenir pagar en dólares, que es lo más barato. Siempre y cuando, les digo, en enero, cuando vayamos a enero, esa brecha sigue existiendo. Vamos ahora al tema de cómo recuperar las percepciones de AFIP. Como estas percepciones son pagos a cuentas de impuestos nacionales, se pueden utilizar para saldar o descontar del pago que tengamos que hacer de esos impuestos. No cualquier impuesto, sino los que dice la normativa. Y además puede haber gente que no pueda recuperarlo porque hay gente que ya tiene mucho saldo a favor o no paga impuestos, y en el caso del que no paga impuestos puede pedir que se lo devuelva. La forma en que cada uno se podrá computar o no esas percepciones varía mucho de una situación a otra. Depende del caso, depende de la persona y depende del año. Hay años que por ahí algunos se la podrán tomar y otros no, y otras veces no. Para empezar, vamos a decir que recuerden que hay dos percepciones y son de dos tipos. El 35 o el 45% de la primera resolución de la 4815 es a cuenta del impuesto a las ganancias y de bienes personales. Pero la segunda percepción, la del 25, la nueva de ahora de octubre, solamente es a cuenta de bienes personales, o sea, no se puede computar contra ganancias. Y acá vamos a tener tres tipos de contribuyentes. La primera, una persona que no tributa ni ganancias ni bienes personales. Ahora vamos a detallar cada uno de los casos. El segundo caso, el de un asalariado o un jubilado que paga ganancias en su recibo de haberes, que su empleador se lo retiene. Y el tercer caso, una persona que tributa ganancias o bienes personales por declaración jurada. Recuerden que esto se puede computar o recuperar en el año calendario siguiente, pero esa recuperación va a ser en fechas distintas según cada uno de los casos estos que vamos a ver ahora. Bueno, el primer caso es el de una persona que no tributa ni ganancias ni bienes personales. En este caso, puedo utilizar una herramienta disponible en el sitio web de AFIP con clave fiscal que se llama devolución de percepciones, y como requisito hay que tener la clave fiscal, por supuesto, para entrar al sitio. Hay que inscribirse en la AFIP, o sea, para tener el quit. Otra cosa que hay que hacer es informar un CBU de una cuenta bancaria y, por último, informar un domicilio fiscal electrónico, que es un correo electrónico para que hagan las notificaciones. Esta herramienta se habilita en enero, los primeros días de enero en general, del año siguiente, y la devolución es después de varios meses. En general, estos dos últimos años que estuvo vigente, se devolvió durante octubre. Se espera octubre porque la AFIP espera que pase la presentación de la declaración jurada de bienes personales, que es en junio, para ver si la persona realmente tiene que presentar o no ese impuesto. Sí corren intereses desde la fecha de que uno hizo el trámite de solicitud para solicitar la devolución, así que mientras antes, si bien se puede hacer en cualquier momento esto, no hay ningún impedimento para hacerlo retroactivo, incluso podemos pedir los años para atrás si no lo hicimos. Los intereses van a correr desde la fecha de la solicitud hasta el día que nos pagan. Y acá les voy a dejar acá abajo un link a una nota donde se explica bien cómo es el paso a paso, y un tutorial en YouTube también que pueden ver cómo funciona la herramienta. Vamos al caso 2, el del empleado o el jubilado que le retienen ganancias en el recibo de haber. Recuerden que teníamos dos tipos de pagos a cuenta. La primera, que era la percepción que rige desde antes, desde 2020, de 35 o la nueva del 45, era cuenta de ganancias y de bienes personales. Entonces, esa hay que incluirla en el CIRADI antes del 31 de marzo del año siguiente, que es cuando vencen la información del CIRADI, y el empleador lo va a devolver en la liquidación anual de ganancias que se realiza con el sueldo de abril del año siguiente.
pero tengan en cuenta que solamente va a devolver hasta el monto que retuvo de ganancias. O sea, supongamos que la persona pagó durante todo 2022 100.000 pesos y la percepción suma 120.000, el empleador le devuelve los 100.000 pesos, no le devuelve de más. Después, lo que excede, hay que ver si lo puede computar a bienes personales o lo pide por la otra herramienta. Eso para la primera percepción, el 35-45%. Pero en el caso este nuevo de la percepción del 25%, que es diferente, no es a cuenta de ganancias, como ya les dije, entonces el empleador no lo devuelve por el recibo de sueldo. No hay que incluirlo, no se incluye en el CIRADIC, sino que si la persona paga bienes personales, o sea, tiene que hacer la declaración jurada anual, que vence alrededor de junio en general, y lo incluye ahí. Pero si no paga bienes personales, tiene que utilizar la herramienta de evolución de percepciones que vimos en el caso 1. Y el último caso es el de la persona que paga ganancias o paga bienes personales por declaración jurada, en general los autónomos o los monotributistas que paguen bienes personales. También acá hay que diferenciar esas dos percepciones. La primera, la que es a cuenta de ganancias, el que paga ganancias por declaración jurada lo tiene que incluir en la declaración jurada de ganancias, la que vence en junio. Y si le queda un saldo, lo incluye después en la declaración de bienes personales o lo tiene que pedir que se lo devuelvan o que le quede para otros periodos. Los monotributistas y otros que no tributan ganancias, sí, pero sí pagan bienes personales, la van a incluir en la declaración jurada de esta patrimonio, de bienes personales. Y estas últimas, las nuevas de 25%, solamente es a cuenta de este impuesto de bienes personales. Los que no tienen que pagar este impuesto, que tienen el 25%, usan la misma herramienta que antes, ¿no? La de devolución de percepciones, que es la del caso 1. Entonces, se pueden dar, para resumir un poco, muchas combinaciones, o sea, personas que paguen ganancias o que no paguen ganancias, si paguen bienes personales, etc. Pueden dar muchas combinaciones, hay que ir viendo cada uno de los casos. Bueno, y para terminar, algunos temas así de resumen de todo lo que hemos visto. En primer lugar, recordar que si queremos ahorrar en dólares, ver bien si nos conviene comprar el oficial o el dólar MEP, según el acceso que tengamos a cada uno o los montos que queramos comprar, recordar los 90 días. El segundo, el caso de los gastos con tarjeta, si fuera posible tratar de no superar los $300, dividir en distintos meses o que el gasto lo haga otra persona para no pagar ese 25% nuevo de la nueva percepción. Después, el caso de si vamos a comprar viajes al exterior, siempre es preferible elegir agencias o aerolíneas de Argentina para que los gastos nos aparezcan en pesos y se nos congele el tipo de cambio del día que hicimos la compra y no estemos sujetos a vaivenes en el futuro del dólar, del valor del dólar. Luego, tener en cuenta también el tema de la fecha de los consumos, el cierre de los resúmenes de las tarjetas para ver cuándo nos van a aplicar cada una de las percepciones. Y, por último, si no lo hicimos en estos 3 años de cepo cambiario, que muchos hemos aprendido a recuperar todas estas cuestiones de qué son las percepciones, muchos lo hemos tenido que aprender, bueno, pero si no lo hemos hecho, tratemos de averiguar cómo hacer para recuperar todas las percepciones en el caso que se nos aplica a nuestro caso. Porque hay veces que pueden ser montos bastante significativos, hay casos que ya no hay tiempo de pedirlo, pero hay otros que sí, así que bueno, en eso consulten con algún profesional para ver si lo pueden hacer y ténganlo muy en cuenta porque no son montos especiales en general. Bueno, hasta aquí llega mi exposición. Cada uno de estos temas, la verdad que da para hacer un encuentro particular, así que he tratado de sintetizar lo más posible y para que se entienda y que sea completo. Les agradezco que hayan participado en este encuentro de la comunidad Mi Presupuesto. Los invito a recomendar la participación en este espacio de la comunidad a quienes les puede interesar que ustedes conozcan y nos vemos en una charla próxima.